razonable lo que pide Europa respecto a las OGM? Porque bueno, acá tenemos una gran cantidad de, digamos, de especies genéticamente modificadas, hablamos de maíz, hablamos de soja, inclusive girasol entre comillas, pero bueno. ¿Cuál fue tu pregunta? Si es razonable. Razonable. El tema es que esta disposición tiene un problema desde la base, que considera que el polen es un agregado a la miel, es un ingrediente de la miel, cuando en realidad el polen es parte constituyente de la miel. Por como está determinada esta resolución a nivel de la Unión Europea, va en contra de lo que significa la miel a nivel del códex y del códex alimentario. Y eso es una de las grandes presiones que se está haciendo para que cambie. Pero la realidad es que eso ya está resuelto y que hoy están pidiendo los análisis de OGM en miel. En nuestro país todos los eventos transgénicos están aprobados en Europa. No estamos teniendo demasiado problema en relación a eso y hasta el momento lo que estaban pidiendo es básicamente cualitativo, presencia o no. Y si lo que está presente es soja, las mieles están ingresando. O sea que nuestro país no es el que tiene hoy la peor situación a nivel mundial. Si a esto le sumamos otro tema, que es el de los alcaloides, que también es otro de los requisitos que está pidiendo básicamente Europa, y que nosotros estábamos bastante bien posicionados en relación a eso, nuestro país en el contexto mundial está relativamente bien. Vamos a cambiar de tema y en este espacio nos referiremos a la intersiembra. Conversamos con la ingeniera Laura Echarte y el ingeniero Matías Cambareri. Bueno, hablamos de cultivos intercalados en comparación o versus cultivos puros. ¿Por qué intercalados? Bueno, un poco la idea surge de lo que habíamos leído en la bibliografía y bueno, viene de cosas que había experimentado Pablo Calviño, donde poner en un mismo lote 2 cultivos de manera intercalada puede aumentar la eficiencia en el uso de los recursos o la captación en los recursos. Entonces, como sabíamos que la demanda por los recursos, tanto del maíz como la soja, ocurre en momentos diferentes, la idea era combinarlos y que la competencia entre las especies sea menor que la competencia que había dentro de la misma especie. De esta manera, la eficiencia en el uso de los recursos iba a aumentar y también, digamos, la captación de los recursos. Así que comenzamos con estos ensayos en la campaña 2005-2006 para probar un poco esta hipótesis de que la combinación maíz-soja mejoraba la eficiencia en el uso de los recursos o la captación. Y bueno, y queríamos ver cómo podíamos mejorar, digamos, a la soja, que es una especie C3 que tiene poca eficiencia en el uso de los recursos en comparación con el maíz, que es una especie C4. Así entonces, 2 cultivos, en este caso 2 cultivos de verano que se combinan. ¿Hay ventajas significativas en lo que hace a los rendimientos de estos cultivos? Hasta ahora vimos que eso es muy variable, depende mucho de cómo fue la campaña. Campañas que son secas, tener cultivos en intercultivo no tiene beneficios frente a tenerlos puros. En cambio, campañas que vienen bien, que vienen húmedas, nosotros los tenemos con riego, tenemos un aumento de la productividad de la tierra de un 12%, un 15% respecto a haberlos tenido sembrados puros. Me comentabas que en el maíz hay una disminución de rendimientos al igual que la soja. ¿Por qué no nos recordás esos porcentajes, Laura? Bueno, en el maíz cabe aclarar que cuando lo ponemos en intercultivo le bajamos la densidad de plantas casi a la mitad. Frente a tenerlo a un cultivo puro. Pero a pesar de disminuir las plantas en un 50%, el rendimiento solo le cae un 20%, porque al lado tiene una soja que no le está compitiendo al maíz, entonces su rendimiento no cae tanto. La soja, en cambio, su rendimiento disminuye mucho. Años que son muy secos es la que más sufre, en cambio el maíz no sufre tanto, y el rendimiento le baja un 80% respecto a tenerla pura. Y años que son buenos, que son húmedos, el rendimiento le cae un 40%, principalmente por la competencia que le está haciendo el maíz. 2 cultivos que caen en sus rendimientos. ¿Qué pasa en la ecuación final?
cuando uno compara? En la ecuación final, cuando uno usa ese índice que es de relación de tierra equivalente, nos da que necesitaría tener 12% más de cultivo puro para poder igualar los rendimientos en el intercultivo. ¿Sí? Es decir, entonces, que en resumen, en años buenos tendríamos un incremento de un 12% en promedio entre los dos cultivos. Exactamente. Ese incremento, bueno, me comentabas en años buenos. ¿Y qué pasa en años que no son tan buenos? En años que no son buenos no hay ventajas, pero tampoco hay desventajas de tener el intercultivo. O sea que la suma de maíz-soja iguala a haber tenido los cultivos puros, haber hecho un maíz solo o haber tenido soja sola. Matías, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Hernán? Bueno, los ensayos respecto a estos cultivos intercalados de verano como maíz y soja. Bueno, los ensayos que estamos haciendo este año es maíz y soja intercalada en 2 arreglos espaciales, un arreglo con 3 líneas de soja cada 2 líneas de maíz y otro de 1 línea de maíz cada 2 líneas de soja. También estamos haciendo un ensayito con trigo en intersiembra, también 2 líneas de trigo por cada línea de soja, lo que nos da una soja que queda distanciada a 60 centímetros. Lo que evaluamos básicamente son índices de productividad y también de aporte de carbono al suelo. También se analiza emisión de gases con efecto invernadero y hay instaladas algunas estaciones meteorológicas, micrometeorológicas, para analizar lo que es microambiente de los intercultivos. Recién conversábamos con Laura, bueno, las ventajas que tienen en años buenos, en años, digamos, húmedos, con lluvias que van acompañando los cultivos, con unas ventajas comparativas importantes. ¿Ustedes lo han comprobado a través de los ensayos? Sí, en años que son buenos nosotros vimos que es conveniente la intersiembra maíz-soja. Los 2 arreglos que probamos y que son los que venimos haciendo hace 4 o 5 años son los que presentan esas ventajas, así que en cualquiera de los 2 está bien hacerlos. Nosotros creemos que el arreglo una hilera de maíz por cada 2 hileras de soja es el mejor, por el comportamiento que presenta el maíz y después el de la soja que se ve menos en menor competencia, ¿no? En este arreglo de 1 por 2, ¿ustedes tienen o ven una menor caída de rendimiento en maíz o en soja? La caída en maíz es siempre del 20% aproximadamente, tanto en años húmedos como en años secos, en cualquiera de los 2 arreglos. En soja sí vemos que cae un poco menos el rendimiento porque las 2 líneas están afectadas de igual forma, a diferencia de la que tiene 3 líneas de soja, el arreglo que tiene 3 líneas de soja, que solamente la línea central es la menos afectada y no llega a compensar el rendimiento de las otras 2 líneas que están al lado del maíz. ¿Ustedes los ensayos siempre los hacen bajo riego, Matías? Siempre los hacemos bajo riego, aunque también tenemos algunas líneas sin riego porque utilizamos riego por goteo, así que también podemos ver algunas diferencias entre lo que es regado y no regado en ese año. Al productor le puede interesar también, bueno, a lo mejor haciendo algún tipo de ensayos en su propio campo, qué tipo de materiales, tanto de soja como de maíz, están utilizando. ¿Cuáles serían los más convenientes en todo caso? Bueno, lo que hace posible que las intersiembras de maíz-soja específicamente se puedan realizar es la aparición de los materiales CRR, así que utilizamos maíz CRR. Este año estamos probando un híbrido que es precomercial de Pioneer, de madurez relativa a 97, y la soja que utilizamos también es CRR, un ciclo largo 4613 de Nidera. Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos, no sin antes recordarles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención, nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.